Buen día, compañeros de cuarto. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este es nuestro primer capítulo en video. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella se va a presentar y nos acompañará durante el capítulo para orientarnos desde una perspectiva más profesional, evitando tal vez decir cosas que no vayan a ser tan saludables en este capítulo. Hoy nos acompaña Natalia Castellanos, es una gran amiga mía, se encuentra en Colombia, estamos grabando ella en Colombia y yo en Italia. Y Nata, este es tu tiempo. Evita, muchas gracias por invitarme. Pues nada, mi nombre es Natalia Castellanos, como lo mencionaste. Además de que seamos amigas desde hace ya varios años, también me desempeño como profesional en psicología desde el año 2011. Soy graduada de la Universidad Konrad Lorenz, universidad que se destaca mucho en el tema de la psicología y en el estudio del comportamiento como tal aquí en nuestro país. ¿Qué más te cuento? Bueno, estudios recientes que tenga, de pronto hice un diplomado de técnicas terapéuticas, muy interesante porque de pronto a veces las universidades nos educan en una sola corriente o para ver de una sola manera. En este caso fue para ver el tema un poco más amplio y tener un poco más en cuenta las diferencias de cada individuo antes de poder hacer un proceso terapéutico, que más se adapta a la persona para poder ayudarle terapéuticamente. He trabajado en diferentes áreas de la psicología, pero la que me desempeño ahora actualmente y ya desde hace varios años es en la psicoterapia. Entonces, estoy en atención a niños, adolescentes y a adultos. Y en este momento, digamos que esa sería como mi introducción o mi presentación. Ya después de, supongo que iremos hablando un poco más de cosas e irán surgiendo otras cosas. Perfecto. Se preguntarán por qué una psicóloga hoy nos acompaña, por qué en este primer capítulo tan especial justamente está Natalia. La conozco de hace muchos años. El capítulo de hoy es un capítulo muy personal, pero sé que nos atañe a todos. Vamos a hablar un poco de la salud mental, de cómo estar bien con nosotros mismos, pero no lo vamos a hacer desde una manera profesional. O sea, no vamos a hablar de estudios, no vamos a hablar de teorías psicológicas, no vamos a hablar de movimientos o psiquiatría, cosas así. Quiero que, igual que como lo hemos hecho en capítulos anteriores, tengamos la oportunidad de platicar. Invité a Natalia porque me siento muy cómoda con ella. Yo tuve una época compleja en mi vida, igual que tal vez algunos de ustedes también lo han tenido. Fui diagnosticada con una condición psicológica y duré muchos años haciendo terapia, muchos años bajo medicación. Esto ocasionó pues muchas transformaciones en mi familia, sobre todo en mi hija. Hizo que viera las cosas desde otra perspectiva. Durante mucho tiempo, un poco una perspectiva oscura, pero con el tiempo fue cambiando. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, no fue como, hoy me siento malita, como si tuviera una gripa, y mañana salió el sol y me calenté, entonces ya salió la gripa en el cuerpo, sino que requirió mucho tiempo, mucho esfuerzo. Mucho de ese esfuerzo fue 100% mío, obviamente. Estaba acompañada de profesionales, personas que se interesaron muchísimo, o sea, desde profesionales de la salud mental como amigos y familiares que estuvieron muy pendientes de mí, entre ellos obviamente Nata. Y quiero que lo veamos un poco desde esta perspectiva, que lo charlemos. Desde el primer capítulo he hablado de los beneficios de hablar, justamente. He sido muy enfática de que esto es un espacio para que hablemos, nos expresemos. Quizás digamos cosas que no sean tan, ¿cómo decirlo? Como que no sean tan Tal aceptadas. vez tan técnicas. Sí, no, también, o sea, como Sí. es algo muy personal, ¿sí? Yo lo voy a hablar desde mi perspectiva personal. Nata, a pesar de que es psicóloga, a pesar de que tiene toda la formación académica, también lo voy a hablar desde una perspectiva muy personal. Nata también tiene hijos, bueno, tiene un varoncito, y también, digamos que la idea es enfocarnos no solamente en nosotros los adultos, cómo podríamos llevar nuestra vida, sino para los jóvenes que nos escuchen, cómo poder sobrellevar este tema de la vida, sobrevivir a todo esto que viene en el camino.
y lo vamos a hacer así, charladito, muy bien llevadito. No sé, Nata, si quieres dar alguna introducción respecto a qué es la salud mental, qué puedes considerar tú que es saludable mentalmente o algo parecido. Claro que sí, Evita. Bueno, la salud mental habla, digamos, un poco más de temas de bienestar, ¿cierto? Digo de temas de bienestar porque como en algún momento lo hablábamos, para las personas el bienestar tiene una perspectiva distinta. ¿Qué quiere decir que tiene una perspectiva distinta? Aunque la salud mental se relaciona con el bienestar en diferentes áreas, la perspectiva frente a ese bienestar también cambia de acuerdo a cada individuo. Lo que para ti puede ser placentero puede que para mí no, y en ese caso ya se vuelve un tema muy distinto. Lo mismo pasa, no importa la edad. Tú puedes ser un niño y uno dice, a los niños siempre les gustan los dulces. Y entonces te acercas a ese niño y le vas a dar un dulce y resulta que de pronto es un niño distinto y no le gustan los dulces o no le gusta el que le estás ofreciendo. Y entonces dices, caramba, ya no lo puedo persuadir a través de este dulce o acercarme a través de este dulce, sino que tengo que buscar otras estrategias. Bueno, un poco se relaciona con eso. La salud mental tiene que ver con el bienestar en diferentes áreas, social, física, emocional, incluso en nuestro propio contexto, así no hablemos, digamos, de las personas como tal, digamos, esa sería la parte social, pero en el contexto, en lo que ves, en lo que percibes, donde vives, donde duermes, donde haces las cosas. Que tú te sientas donde todo funciona, ahí hablamos de como tal, digamos, bienestar o salud mental, ¿cierto? Digamos que tiene tantos factores que es revisar que cada uno de ellos esté funcionando adecuadamente para hablar de que algo es saludable mentalmente. Bueno, un poco como lo que yo entendí es como que esta salud o esto de estar saludable depende más como de cada uno, ¿no? De lo que cada uno considera bueno para ellos, ¿no? Eso me gusta porque, digamos que mi concepto de saludable afortunadamente es mío, ¿no? O sea, me refiero a como yo no te puedo imponer a ti mi concepto de saludable. Tú, si tú no tienes esto, por ejemplo, si no te ríes 10 minutos al día, porque he escuchado teorías sobre eso, entonces no eres saludable. A veces, digamos que cada uno tiene su manera de sentirse como, y eso es muy importante porque también quiero resaltar que lo que digamos acá no es universal, ¿no? No es que si tú o Total. yo decimos que tienes que hacer o se recomienda hacer o se recomienda no hacer, entonces todos están obligados, sino que la idea es que tomemos de todo lo que escuchemos o leamos o veamos lo que nos sirve y construyamos nuestro sentirnos bien. ¿Listo? Perdóname, ahora quería de pronto hacer una claridad respecto a un poco lo que dices, porque a veces sentirse bien no es lo mismo que bienestar, Ah, ¿sí? sí. Eso es un paralelo muy distinto. ¿Por qué? Por ejemplo, un bienestar, hablemoslo de que mi salud mental está saludable, obteniendo ese bienestar. Y muchas veces tenemos prácticas que aunque nos hacen sentir bien, no nos generan bienestar. ¿Listo? Eso también es Te voy cierto. a poner un ejemplo. Digamos, me gusta mucho comer hamburguesas. Y no es que esté mal comerte las hamburguesas, pero ahora habría que ver de qué manera eso te genera un bienestar. ¿Te estás comiendo 10 al día? ¿Te estás comiendo 10 a la semana? ¿Te estás comiendo una a la semana? Dependiendo de eso, ahí hablamos de bienestar Ok. o de una falsa sensación de bienestar porque te gusta lo que estás haciendo, ¿sí? Hay prácticas que sí está estudiado y establecido que generan un bienestar y muchas veces mental y físicamente van a generar un sacrificio en la persona, pero a nivel de salud mental, a pesar de ese pequeño malestar que generan, te dan un bienestar mental. No necesariamente, ahí es donde hacemos la diferenciación, lo que me hace sentir bien o cómodo, no necesariamente me genera bienestar. Y ahí entonces vendría como una pequeña brecha que es donde ya, digamos, terapéuticamente se ahonda más, ¿no? Que de lo que estás haciendo es adecuado y te genera bienestar y que de lo que estás haciendo te da comodidad, pero no te da bienestar. Como hacer ejercicio.
Puede que no sea muy por cómodo, te ejemplo. duele el cuerpo y demás, pero es para tu bienestar, pero no hacerlo, por ejemplo, quedarte viendo la TV, la televisión, puede resultar más satisfactorio, pero no es bueno para ti. Tienes toda la razón. Vamos a enfocarnos un poco a las relaciones interpersonales. Hoy en día, Ujú, todo o muchas cosas están regidas o se basan en pantallas, ¿sí? Están las redes sí, sociales, está el home office, que trabajo remoto, está, bueno, incluso conseguir pareja hoy en día es más fácil a través de aplicaciones que face to face, ¿no? O sea, ir a hablar con alguien de frente incluso puede generar más ansiedad que no hacerlo, ¿no? Entonces, quiero que hablemos un poco de los beneficios de el contacto con el otro. Me encanta el tema de conversar, me encanta porque tal vez porque no lo hago muy seguido, pero el tener la oportunidad de sacar 10 minutos, incluso existe la teoría de los 10 minutos de conversación para una vida saludable y poder expresar. El doctor Luis Rojas, que es el autor del libro que leo, menciona que hay sí. muchos factores que generan bienestar en nuestro cuerpo. Habla de las emociones, bueno, la felicidad, el miedo, el desagrado, y que incluso todas estas, aunque no las veamos tan positivas como el miedo o el desagrado o cosas por el estilo, también son buenas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, que el asco tenía o tiene un peso un poco más adaptativo de supervivencia, ¿sí? Cuando sentimos un olor que no nos agrada en un alimento, evitamos consumirlo, entonces eso hace que de pronto no consumamos alimentos descompuestos o demás por el estilo. Y quiero que tengamos muy presente eso también de todos los sentimientos son buenos hasta cierto punto. Igual que la ansiedad, dice el doctor, que es buena si se controla porque sentir un poco de ansiedad te prepara para el futuro, ¿sí? Te ayuda a sistemar, organizar, sistemar en italiano, organizar en español, algunos temas que necesitas y cuando ves que todo está bien, que lograste como el objetivo de organizar esto, en teoría deberías relajarte, o sea, bajar estos niveles de ansiedad. Pero no siempre sucede. A veces empezamos con un poco de ansiedad, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y ya llega el punto de que no sabemos controlarla porque no sabemos exactamente qué es lo que nos la está generando. Y hablar es terapéutico al 100%, incluso el diagnóstico de muchas enfermedades, tanto físicas como mentales, se basa en poder hablar, ¿no? Si tú vas al doctor y le dices, me duele, lo primero que te va a preguntar es, ¿dónde? ¿Y cómo? ¿Dónde? Y exacto, o sea, es como, dígame, ¿Con o qué intensidad? señáleme. Exacto, un niño cuando se cae dice yayay o ouch o lo que diga y señala, ¿no? Me ho fatto male en italiano, ¿no? Me ho fatto male qua, o mi fa male la testa, y así es como logramos comprender al otro. Si no hablamos, pues no hay manera de saber, o sea, el otro no puede adivinar aunque está también el tema de la comunicación no verbal, la comunicación corporal, ¿sí? Nuestra cara dice mucho, si no es que todo. Sí, Entonces, a veces podemos decir un estoy bien y tener la cara como y no estar tan bien. exactamente. Y la otra persona quizás si es receptiva, lo logra identificar, ¿no? Como "Mm, no estás tan bien, algo te sucede. Pero por lo mismo de Ujú. las pantallas, del afán, de tantas cosas que suceden, en ocasiones no nos tomamos el tiempo de realmente estás bien, sino es como, ah, bueno, dijo que está bien y seguimos. No sé, Nata, si quieras aportar algo más respecto al tema de las emociones, sentimientos. Quisiera hacer una diferencia entre lo que es el sentimiento y la emoción, porque ahí hay una pequeña diferenciación, porque la emoción la tenemos todos, las tenemos Sí, todos y de igual manera y de la misma manera. De pronto el sentimiento es más como esa interpretación que yo puedo darle. Ahí hablamos de que el sentimiento puede tener cosas que no están tan adecuadamente establecidas, pero que la emoción, pues, no es ni buen animal. Si tú estás feliz, pues es normal. Si yo estoy feliz también,
pero ¿qué sientes respecto a qué hacer con eso? Ahí es donde viene la diferencia. Solo quería hacer esa claridad. Entonces podemos decir que la emoción es, voy a decirlo así, la materia prima y el sentimiento es cómo lo procesamos, como para hacerlo Sí, cortico. podría, para hacerlo cortico, exactamente, pero sería un poco esa la diferencia. Listo, Evita. Bueno, tú tocaste muchos temas en lo que estabas mencionando en relación a las relaciones sociales, las pantallas, ¿cierto? Pues toquemos algunos que porque sería muy interesante poder hablar de todos, ¿no? Pero empecemos hablando un poquito de lo de las pantallas. Realmente las pantallas nos permiten, por ejemplo, tener este tipo de interacciones que no reemplazarían si nos viéramos, nos tomáramos algo, nos diéramos un abrazo, ¿cierto? Pero que definitivamente son mejor a no tenerlos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede de pronto en la época? Que como toda moda o como toda cosa nueva, genera como goma, digámoslo así. Tú Mm, sabes que uno se engoma con las cosas, o eso es algo que utilizamos mucho acá en Colombia y es que nos gusta tanto que entonces lo usamos y lo usamos y lo usamos y lo usamos y lo usamos. Nos gusta una canción y la escuchamos, la escuchamos, la escuchamos, 100 veces. hasta que ya, exactamente. Algo así pasa con las pantallas y eso nos está pasando socialmente hablando y es que todo lo queremos hacer a través de la pantalla. Queremos reemplazar, por ejemplo, la lectura de un libro con la lectura en pantalla. ¿Qué es mejor que leas en pantalla a que no leas? Correcto, Sí. pero es mejor leer en el papel. ¿Listo? Que es bueno que tú hables a través de la pantalla con otras personas, pero no reemplaza que tú vayas e interactúes. ¿Listo? Eso, por ejemplo, es algo que yo a nivel personal, no como psicóloga, yo como Natalia, por ejemplo, tengo con el tema del homeschool. No estoy en desacuerdo y creo que para situaciones muy, muy específicas puede llegar a ser muy beneficioso, pero definitivamente si no hubiese ninguna situación, por ejemplo, particular, los niños deberían tener las interacciones en el colegio lejos de los papás, ¿sí? Donde pueden sentirse un poco más libres de expresarse y poco a poco ir llevando eso a la casa. De todas maneras, los papás somos una figura de autoridad y hay cosas que ellos dicen, será prudente, no será. Entonces, en relación al tema social, y mira, tú mencionabas algo muy interesante y decías, es más fácil conseguir pareja, sí, pero no es tan fácil mantenerla, ¿sí? Claramente hablamos de temas culturales que han cambiado muchísimo. Había mucho tema en relación al aguantar, ¿no? Y eso también es algo que, digamos, ahora se habla más para no hacerlo. Hay cosas que no se deben aguantar en cuanto a la pareja. Pero incluso ahora las interacciones sociales o incluso nuestras pantallas nos han dado tanta información de cómo deberían ser las cosas socialmente que hasta tener pareja es mucho más difícil, Mm. porque parece que cualquier cosa, según las redes sociales, según los tips de psicología, según mi influencer favorito, no debería ser. Entonces, el mínimo detalle genera imperfección porque estamos acostumbrados en pantallas a ver perfección. Eso de pronto es algo que quisiera hablar y no porque uno sea malo, el otro sea malo, no. Me refiero como a tener un equilibrio. Mis interacciones sociales no se pueden volver a través de una pantalla. No puede ser mi principal foco. Si yo solo estoy buscando pareja o estoy interactuando o me siento interactuando porque, por ejemplo, digamos, hablemos de niños y adolescentes, juego a través de las pantallas y, ay, no, yo conozco mucha gente. No es interactuar. Eso no genera habilidades sociales apropiadas y necesarias para un ser humano. Evita. Y eso es algo que no se ha entendido y los padres incluso dicen como, bueno, de que no hable con nadie, que hable con alguien ahí a través de la pantalla, pues mejor que hable con alguien. Y Exacto. no, en realidad es mejor, exacto, es mejor sacarlo al parque, pero tú sacas ya al parque y, por ejemplo, acá en Colombia ya no se ven niños de ciertas edades. ¿Sí? Entonces, los momentos de interacción social se vuelven cada vez más pequeños. Tocaste otro punto en relación a las emociones, a las expresiones de la cara. Esas cosas son temas que solamente puedes llegar a visualizar o a interactuar o con los que puedes llegar a interactuar a través de la relación social, ¿sí? Conoces a una persona porque no a través de una pantalla, pero a través de cómo la ves, sientes, ah, estás brava. No, yo no estoy brava.
Mm. Ok, te estoy viendo. Creo que si estás molesta, entonces yo te puedo decir, entiendo, creo que si estás molesta, pero no te preocupes, sé que no quieres hablar ahorita, dejemos por ahora sí y luego lo hablamos. Entonces, todo eso es muy importante. Ahora, hablando, mencionabas también el tema de las emociones, de cómo algunas son negativas, sí, pero las necesitamos de manera adaptativa. En realidad, yo dentro del ejercicio de mi profesión me he dado cuenta que en realidad las emociones no es que sean malas o buenas como tal, sino más bien son necesarias y son parte de lo que somos como seres humanos, ¿sí? No me gusta decir que son buenas o malas, sino más bien pienso que lo que tú haces con la emoción que tienes, entonces ahí hablamos de qué conducta podría llegar a ser buena o no tan buena. ¿Sí? Si tú estás iracunda y te tomaste un tiempo, organizaste tu discurso para hablar con la persona con la que estás enojada, pues en realidad la ira no estaba mal, ¿sí? En realidad lo que la ira te ayudó fue a entender que algo de la situación no era apropiado, algo pasó, o sea, no te molestó porque sí, o algo no te alegró porque sí. La emoción como tal es algo que no se relaciona si es con algo malo o bueno, sino más bien a dónde la llevamos, qué conducta estamos permitiendo que se produzca debido a esa emoción. Y ahí es donde viene una evaluación importante. Yo creo que en lo que estabas hablando al inicio de respecto a tu propia salud mental y en los procesos terapéuticos, casi siempre los terapeutas pedimos hacer un diario, ¿no? Bueno, cuénteme Ok. cuál era la situación, qué piensa, qué siente y qué hizo, ¿cierto? Y entonces uno dice, ay, pero todos me piden lo mismo. Claro, porque es que cuando tú eres consciente de tu propio comportamiento, empiezas a abrazar tu emoción como si es que eso es parte de mí. O sea, yo no tengo por qué dejar de sentirme ni enojada, ni triste, ni feliz, ni dejar de manifestarlo. Ah, pero yo puedo entender que hay situaciones que a mí, hablando nuevamente de la perspectiva, que a mí me generan más bienestar que otros. Entonces, fíjate cómo el tema de la salud mental se conecta, ¿no? No adquirimos estas habilidades emocionales si no tenemos esos periodos de socialización, pero también necesitamos un tema de introspección, donde yo mismo me evalúo, bueno, ¿será que yo le dije lo que debía? ¿Será que yo hice lo que debía? ¿Cierto? Es, dime. No, hay una cosa que acabas de decir que quiero también como resaltar y es el tema que es algo que vamos aprendiendo, ¿no? El tema de Ujú, expresarnos y cómo hacerlo de la manera correcta es algo que los más pequeños aprenden de los más grandes, ¿no? Digamos, papá, mamá o la figura que en ese momento esté criando. Normalmente se tienden a satanizar algunos comportamientos, algunas cosas que justamente como tú acabas de decir, no es que esté mal, sino que hay que saber cómo llevarlo, cómo expresarlo, cómo procesarlo, ¿sí? Es importante que desde ujú, pequeños los niños aprendan que no está mal verbalizar, expresar lo que sienten. Mamá, estoy enojada por esto, no me gusta como tú me tratas o me dices esto o la manera en que lo que suceda. Y nosotros como adultos o como receptor, porque no solamente nos lo puede decir un niño, también nos lo puede decir un colega de trabajo, nuestra pareja y demás, debemos ser muy receptivos. Queridos compañeros de cuarto, debido al gran tamaño de esta caja, hemos decidido dividirlo en dos secciones. Por ahora tendremos esta primera parte y justo después iniciará la segunda sección. Esperamos puedan seguir disfrutando de este momento tan agradable que hemos compartido y nos vemos.